Hola de vuelta, espero que estén muy bien. Como saben, es la segunda parte de la clase sobre tipos de palabras de Fundamentos de Lingüística de la carrera de Fonoaudiología. Soy la profesora Paola Espeche y ahora vamos a continuar. Entonces, en la primera parte identificamos qué entendemos por palabra, cuál es la gran clasificación de tipos de palabras, que es que hay palabras de tipo abiertas y palabras de tipo cerradas, y después empezamos a identificar cada uno de los tipos de palabras. Identificamos las preposiciones, las conjunciones, los sustantivos y los determinantes. Si no me equivoco, que falte alguno, me parece que no. Y ahora vamos a continuar entonces con los adjetivos. Muy, muy importante. El adjetivo viene del latín adicio, que significa añadir, ¿sí? Porque realmente el adjetivo no tiene una finalidad aislada del sustantivo, ¿sí? Como dice Alex Crigelmo en La gramática descomplicada, el adjetivo es la ropa que se pone el sustantivo para tener personalidad. Es decir, es una clase de palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo o se predican de él. Denotan cualidades, propiedades y relaciones de diferente naturaleza. Gramaticalmente decimos que no es independiente. Depende siempre, aunque no esté explícito, de un sustantivo. ¿Sí? ¿Cómo es su caracterización semántica? Los podemos dividir en tres. Adjetivos calificativos, que es los que en general tenemos más en cuenta, ¿sí? Que identifican a lo que se nombra mediante la indicación de rasgos, es decir, denotan propiedades o cualidades, como piedra redonda, pájaro amarillo, ¿sí? Y se les llama evaluativo cuando la apreciación es subjetiva. Si un pájaro es amarillo, es algo bastante objetivo, ¿no? En cambio, una evaluación, como tu trabajo es excelente, tiene un maravilloso vestido, ¿sí? Es algo subjetivo. Luego tenemos los relacionales o clasificadores, que muchas veces llamamos gentilicios, pero esta es una clasificación un poco más abarcativa, ¿sí? Porque vinculan al objeto con cierto campo o clase de objetos. Entonces, el vino mendocino, pero busco la receta médica, no la receta de cocina, ¿sí? Y por último, adverbiales expresan nociones temporales, espaciales o modales, que eso en general lo hacen los adverbios. ¿Cómo sabemos que no son un adverbio? Porque están modificando a un sustantivo y los adverbios no modifican sustantivos. Entonces, en un pasado remoto, podemos pensar en un tiempo futuro, en el lejano oeste, en una casa cercana a la nuestra. ¿Ven? Dan esas nociones que son más bien de los adverbios, pero siendo adjetivos. Bien, luego pueden servir no como un modificador adverbial, sino como modificador adjetival, es decir, modificador directo, lo llamamos. La alocada situación está modificando un sustantivo, que es su uso general, o como atributo, el hombre es alto. Nosotros eso lo vamos a llamar predicativo subjetivo o predicativo objetivo. ¿Sí? La turbia rugió alocada. ¿Sí? Pero siempre, como ven, está hablando de un sustantivo. Como pueden ver acá, su función va a ser, aunque esté a veces adentro de predicado, siempre va a ser en relación con un sustantivo. Nuevo libro, ¿sí? Y poeta cordobés, siempre hay un núcleo del cual depende y lo modifica de manera directa. Morfológicamente, deben concordar con el sustantivo en género y en número y tienen diferentes grados de significación. El positivo, que es el grado neutro, y después tenemos el comparativo, el superlativo, ¿sí? Tan cómoda como, más cómoda que, menos que, o los superlativos es buenísimo,
es lo peor, ¿sí? Son superlativos que pueden ser absolutos, ¿sí? Es lo más de todo, o relativo. El Everest es la montaña más grande del mundo. Bien, vamos ahora con el tema de los pronombres. Muy, muy importante que lo vinimos hablando en la clase pasada, pero ahora vamos a profundizar. Entonces, el pronombre. Como su nombre lo indica, significa pro en lugar de más nombre. Es decir, se encarga de reemplazar al sustantivo, como lo vimos en estas clases transversales. Es una clase gramatical con significado variable según el contexto comunicativo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene un significado unívoco, como quizás los sustantivos, ¿sí? Sino que dependiendo de la persona que lo dice, por ejemplo, la palabra yo, en este contexto se va a referir a mí, pero en diferentes contextos esa palabra va a variar de significado. Y esto que ya habíamos hablado, sustituyen o reemplazan a los sustantivos, es decir, se utilizan por el nombre. ¿Puedo elegir el premio? Entonces me quedo con este. Este reemplaza a el premio. Vino Damián a casa, él parecía cansado. Él hace referencia a Damián. ¿Sí? A nivel sintáctico, como reemplazan al sustantivo, pueden cumplir exactamente las mismas funciones que el sustantivo. Como sujeto, vos sabrás qué hacer. Término del grupo preposicional, la casa es de ellos. Complemento indirecto, comprolados para nosotros, o complemento régimen, no me acuerdo de nada. Es decir, puede funcionar igual que un sustantivo. Acá tenemos el ejemplo, vos sabrás qué hacer, ¿sí? Ese vos está funcionando como el sujeto. Semánticamente tenemos diferentes clasificaciones, 6 clasificaciones de hecho. Pueden ser personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos o exclamativos. ¿Sí? Una clasificación o una categoría de los pronombres que es únicamente de los pronombres es la idea de los pronombres personales. ¿Sí? Que pueden ser como sujeto, como yo, vos, ¿sí? O pueden ser complementos indirectos o directos, ¿sí? Los que están resaltados con violeta también pueden servir dentro de los verbos que se llaman reflexivos. Son verbos que sí o sí tienen que llevar un pronombre de tipo átono. Me desperté a las 6 de la mañana, ¿sí? Ese despertarse, ¿ven? Es un tipo de verbo que siempre lleva un pronombre. Y con preposición puede ser esto es para mí, esto va conmigo, nosotros, nosotras, contigo, con ellos, con ellas. ¿Sí? Entonces, los pronombres demostrativos son exclusivamente pronombres, los neutros. Esto, eso y aquello. Y los otros son clases transversales. Como esto no me gusta, su infancia fue tristísima, eso le modificó su personalidad. Las palabras son reflejo de nuestro pensamiento, estas nos ayudan a materializar. ¿Sí? Estas se refiere a las palabras, eso se refiere a toda esta idea de su infancia fue tristísima y esto se puede referir a toda una situación. ¿Sí? Era lo que hablábamos de los pronombres demostrativos. Los relativos, que quizás ahora está un poco difusa su significado, pero son este tipo de palabras que nos unen una pequeña oración que va a funcionar como un adjetivo con otra principal. ¿Sí? El hombre cuyo nombre no recuerdo, esa sería la suboración, llamó anoche. ¿Sí? Las orejas del perro, las cuales fueron cortadas, están cicatrizando. O el pino que plantaste echó brotes nuevos. ¿Sí? Entonces, todas ellas son pequeñas oraciones adentro de otras que están vinculadas a la oración principal por un pronombre. Vamos ahora a la
clase gramatical por esencia, ¿sí? La principal clase gramatical, que es el verbo, ¿sí? El verbo, de hecho, viene de verbum en latín, que significa palabra. Si bien es solo un tipo de palabra, podemos considerarla como la principal, ya que es el motor de la lengua. Es decir, todo el entramado de vocablos que empleamos para expresarnos se vendría abajo si no supiéramos usar el verbo o si no lo hubiéramos inventado. De hecho, un solo verbo funciona como toda una oración. No solo eso, sino que nos da muchísima información, ¿sí? Como ven, simplemente modificando el verbo, modifico completamente la oración. Yo estudio, estudiaría, si estudiara, estudiar. Hemos estudiado mucho hoy, estaba estudiando, ¿sí? Como ven, simplemente al modificar el verbo, modifico totalmente la oración. Porque nos da muchísima información. Entonces, sintácticamente, en términos generales, la función del verbo es la predicación respecto del sujeto, es decir algo respecto del sujeto. Constituye entonces el núcleo del predicado. Como lo vemos acá, las esculturas de la isla de Pascua tienen grandes cabezas. ¿Sí? Ven que es el núcleo del predicado. De hecho, es lo primero que ustedes tienen que buscar una vez cuando empiezan a analizar oraciones. Lo primero que se busca es el verbo. Semánticamente, en general, siempre se le ha caracterizado el verbo como acción, ¿no? Es un verbo que tiene acción, pero también puede indicarnos un estado, como existir, ser, parecer, encontrarse, una acción física o de movimiento, ¿sí? Como caminar, llegar, salir, bailar, una acción intelectiva, es decir, del intelecto, ver, oír, amar, odiar, aborrecer, o un proceso, ¿sí? Algo que nos lleva a un cambio, enfermarse, aprender, dirigirse, ¿sí? El verbo indica fundamentalmente, es toda esta clasificación, más que sintetizarla como acción, la podemos sintetizar como evento. Es decir, nos indica un suceso o un acontecimiento que ocurre en el tiempo. Esto es importantísimo porque la clasificación semántica de los verbos nos va a indicar qué necesitan. Es decir, diferentes verbos van a necesitar diferentes complementos. No cualquier verbo va a necesitar un objeto directo. No en cualquier verbo va a necesitar un predicativo subjetivo o un predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Entonces, ni siquiera todos los verbos van a necesitar sujeto. Entonces, esta es esencial al momento de analizar las oraciones, que entendamos que los verbos son diferentes y cada uno necesita diferentes cosas para completar su significado. Entonces, como gran diferenciación, vamos a hablar primero de los verbos copulativos, que por suerte son muy pocos en el español. Son verbos que se han usado tanto que han perdido su contenido léxico, o sea, han perdido gran parte de su significado, por lo que necesitan sí o sí de otras palabras para terminar de completarlos. Si yo digo correr, uno puede entender perfectamente la acción a la que me estoy refiriendo. En cambio, si digo simplemente es o ser, es algo un poco más difuso, ¿no? Puede significar muchas más cosas. Entonces, ¿cómo se añade esa información? A través de un atributo, que sintácticamente lo vamos a llamar predicativo subjetivo obligatorio. Y es obligatorio porque sin él se pierde completamente el significado, es agramatical. Entonces, puede ser nominal, Laura es médica. De hecho, el verbo ser, sin mucha reflexión sobre la lengua, a muchas personas les cuesta hasta entenderlo como un verbo. ¿Sí? Directamente no lo terminan de apreciar como tal. José parece enfermo, estamos bien, el vestido parece de seda,
estamos en cuarentena. Entonces, ahí tenemos el verbo parecer, estar y ser. Esos son los tres verbos esenciales que ustedes se tienen que aprender. ¿Sí? Ser, estar y parecer. Y se puede sustituir por lo. Bien, esos son los copulativos totales, pero hay algunos que son pseudocopulativos. ¿Qué quiere decir? Que al recibir un atributo adjetivo o grupo preposicional, modifican su significado y sus propiedades gramaticales. Entonces, depende de la situación de la oración si son copulativos o no. Entonces, Sandra acabó la presentación, es pleno, ¿sí? Acabar en el sentido de terminar. Sandra acabó borracha, ¿sí? Acá nos da un tono, pero no nos termina de cerrar la idea hasta que dice borracha. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando es pleno o semicopulativo? Por la concordancia. Yo digo Sandra acabó borracha, pero digo Pedro acabó borracho. En cambio, Sandra acabó la presentación, Pedro acabó la presentación. No cambia. Acá sí cambia porque debe concordar. Hay una relación entre el sujeto y lo que se predica. Por eso se llama predicativo subjetivo. Habla del sujeto. ¿Sí? Y acá tienen otros ejemplos, ¿sí?, de lo mismo. Seguimos entonces. Ya hablando de los predicativos o plenos, es decir, los que no son copulativos, tienen ya un gran nivel de significación, tenemos dos diferencias. Los verbos transitivos o los verbos intransitivos. ¿Sí? Los verbos intransitivos no necesitan de un complemento. Le podemos agregar complementos de la circunstancia en la que se dio, pero no lo necesitan. En cambio, los transitivos sí. Los verbos transitivos vienen del latín transire y significa que la acción del verbo transita del sujeto al objeto. Y nos ayudan a hacer esa transición. Yo digo, María come un omelette. Entonces ese comer es lo que nos está uniendo la acción con el objeto. En cambio, los intransitivos, al no necesitar objeto, siempre la acción recae solo sobre el sujeto. La bandera flamea en el horizonte. Ese flamea solo involucra a la bandera. No hace falta nada más. Pedro corre por las mañanas. No hace falta más nada. Sí, es la modificación de Pedro con correr. Y le puedo agregar más información si quiero. En el horizonte, en la mañana, ayer, ¿sí? Que son informaciones adicionales. Los verbos transitivos son muy importantes porque son los que van a necesitar de un objeto directo para completarse. ¿Sí? Vamos entonces con los verbos pronominales. Estos los mencionamos cuando hablamos un poco de los pronombres, ¿sí?, que llevan siempre un pronombre enclítico y se conjugan con las formas átonas me, te, se, no, se. Se lavó los dientes, ducharse, despertarse, acostarse. ¿Sí? Son verbos que siempre necesitan de un pronombre. Hay algunos que solo tienen una forma pronominal, arrepentirse, ¿sí? No existe arrepentir, pero hay algunos que tienen dos formas, como despertar, despertarse. Despertarse significa que yo me despierto y despertar, desperté a mi perro para que se corriera, ¿sí? Cambia el significado. Igual que llamar y llamarse. Me llamo Paula, llamo a mi amiga para que me ayude con un trabajo. Bien. Algo que es muy importante que tengan en cuenta porque son verbos que se usan mucho como gustar, encantar, ¿sí? Ya se me va a ocurrir otro. Son verbos transitivos, ¿sí? Es algo que es importante. ¿Cuál es el problema con estos verbos transitivos? Que siempre el sujeto lo ponemos después, estos verbos de apreciación. Entonces, me gusta el cine, pero me gustan las tartas de chocolate. Cambia gustan porque las tartas de chocolate es el sujeto, ¿sí?
y el me gusta es el objeto indirecto. Quédense con esta idea, gustar es especial, gustar y encantar, ¿sí? Quizás ahora lo que acabo de decir suena chino, pero después en el análisis sintáctico es muy importante, ¿sí? Recuérdenlo. El sujeto va pospuesto, que eso es posible con diferentes verbos, nada más que con gustar es algo que sucede generalmente, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los impersonales? Muy importantes para diferenciar luego las oraciones bimembres de las unimembres, ¿sí? Son verbos que no tienen persona. ¿Qué quiere decir? No tienen sujeto. No, cuando analicemos sintácticamente, no podemos dividir en sujeto y predicado. Tenemos los impersonales léxicos, es decir, no pueden tener un sujeto, ¿sí? Como los fenómenos de la naturaleza, graniza en alta montaña. Graniza no puede tener un sujeto, amanece temprano en verano, y los verbos ser, estar y hacer cuando se refieren a un tiempo atmosférico cronológico. Es de día, está nublado, ha hecho mucho calor. El verbo hacer en tercera persona del singular indica la existencia de algo, ¿sí? Hay muchos mosquitos, hubo inundaciones en Corrientes. Y algunos verbos usados en tercera persona del plural. Dicen que está acomodado, tocan el timbre. ¿Por qué? Porque dicen que está acomodado. ¿Quiénes dicen? La gente, ¿sí? Son verbos que se usan sin realmente saber de quién es el que habla, ¿sí? Entonces, y es muy importante el verbo haber, porque cuando ustedes ven que indica la mera existencia de algo, es un verbo impersonal. Si en cambio está usado como un verbo auxiliar, como lo vamos a ver, como he hablado todo el día, ¿sí? No es impersonal, sino que es parte de un tiempo verbal. Seguimos. Entonces los verbos auxiliares, que son muy importantes, porque en el análisis sintáctico los vamos a ver como uno, como todo un grupo de un núcleo verbal, son verbos que auxilian, que ayudan a completar el significado de las palabras. El verbo haber, entonces, se usa para la conjugación de tiempos compuestos, como había trabajado, es el pretérito pluscuamperfecto. He caminado todo el día, es pretérito perfecto compuesto. No importa que se sepan esas palabras, pero sí, si ustedes ven había trabajado, no marquen únicamente había como el verbo, es había trabajado, todo eso es el núcleo verbal. Luego el verbo ser, cuando se utiliza dentro de las oraciones pasivas, fue detenido por la policía, ¿sí? El verbo es fue detenido, es todo eso. Cuando usamos la voz pasiva, que igual lo tienen muy bien explicado en el cuadernillo, pero ¿cuándo lo usamos? Cuando yo quiero cambiar el foco, ¿no? No quiero decir la policía detuvo al ladrón. No me importa tanto quién lo hizo, ¿sí? Sino lo que me importa es que el ladrón fue detenido, ¿sí? Si lo quiero agregar por las autoridades. Pero en realidad se entiende que si fue detenido fue por la policía o por alguna entidad del Estado, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero cambiar el foco, cambio la voz, que ya lo vamos a ver después, también lo vamos a retomar cuando veamos la oración simple. Y otros auxiliares que nos dan un poquito de matiz de otras cosas, como suelo levantarme temprano, ¿sí? O debo estudiar, o estoy trabajando, ¿sí? En esos casos son auxiliares que se suman otras palabras y forman una frase verbal. Y todo eso va a ser el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, perdón. Bien, morfológicamente el verbo es una de las, o es la palabra más compleja de todas, porque su terminación nos indica muchísimas cosas. Tienen una raíz, que es la parte invariable, y lo digo entre comillas porque depende si es un verbo regular o irregular, y la desinencia, que es lo que se añade después de la raíz, va a cambiar en modo, en tiempo, persona y número.
Modo. Tenemos 3 modos en el español. El modo imperativo, caminá, comé, ¿sí? El modo subjuntivo, caminaría, pero estoy cansada. Y el indicativo, camino todos los días al trabajo. Tiempo, tenemos 3 ejes, pasado, presente y futuro, y según algunas relaciones vamos a tener diferentes matices. Persona, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y número, singular o plural. Estas son las flexiones del verbo. ¿Cómo conjugamos al verbo? Lo combinamos o lo ordenamos en las terminaciones según todas estas flexiones que dijimos. Modo, tiempo, aspecto, persona y número. ¿Sí? Y se dividen, como ya saben, en ar, er, ir, los regulares. ¿Sí? Sí. Bueno, acá nos dice Alex Grigelmo, en su gramática es complicada, no sé, ¿a dónde ponemos? A ver ahí. Conjugar las cosas equivale a congeniarlas. Nos pasamos la vida conjugando nuestros ingresos con nuestros gastos, nuestros gustos con los ajenos, nuestra ropa con el tiempo que hace hoy. Los verbos también hacen eso. En primer lugar, se conjugan consigo mismos para establecer rasgos comunes y agruparse según ellos. Después se conjugan con la persona, con el tiempo, con el modo. ¿Sí? Es un poco esto. Entonces, la idea de conjugar. Ahí tienen un paradigma verbal. No es el objetivo de esta asignatura que ustedes aprendan eso de memoria. Sí es importante que los puedan reconocer y que entiendan que acá está, pretérito anterior, no creo que lo usemos, pero hubimos amado, que ustedes vean que todo eso es un solo verbo. Eso es lo que sí tienen que retener y saber. Entonces, como les decía, los modos verbales, está el indicativo, que lo utilizamos para expresar una actitud objetiva respecto de lo que estoy diciendo, o sea, yo lo interpreto como algo real. El subjuntivo es algo que es una idea, un deseo, una posibilidad, y el imperativo es más bien una orden, una solicitud o un consejo. Es mi actitud frente a lo que estoy diciendo. Persona y número, singular y plural, fácil y corto. Y el tiempo, como les decía, una anterioridad, un presente y una posterioridad. ¿Sí? Entonces tenemos los tiempos del presente, en realidad solo uno, los tiempos del pasado y los tiempos del futuro. Y tenemos esto que yo les decía que es importante, tiempos simples, que se conjuga solo una palabra, y tiempos compuestos, que usan un auxiliar. El auxiliar por antonomasia del español es el haber, el verbo haber. ¿Sí? Bien. Y tiempos absolutos y relativos, no nos vamos a enfocar mucho en esto. Lo importante que tienen que saber es que hay tiempos que solos no los van a encontrar, como el pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto podemos definirlo como el pasado del pasado, ¿sí? Cuando me llamó, yo ya había salido. Entonces, si hago una línea de tiempo, había salido, pasó antes de llamó. Pero nunca voy a usar solo el pretérito pluscuamperfecto. Siempre va a ser en relación de un tiempo absoluto, ¿sí? Que se orientan a partir del tiempo de habla. No es esencial para nuestra materia, vamos a seguir. Y algo que sí es muy importante son las formas no personales del verbo. Hablamos de conjugar el verbo, lo conjugamos según diferentes tiempos, diferentes modos, diferentes personas y números, pero hay formas no personales, es decir, que no se conjugan del verbo, que son comúnmente llamadas verboides. Tienen algunas características de los verbos y algunas características de otras palabras. Entonces tenemos el infinitivo, ¿sí? Que el infinitivo en general lo utilizamos para nombrar un verbo. Yo cuando hablo de un verbo, en general lo digo en infinitivo, como hablar, ¿sí? Y tiene cumple también las funciones del sustantivo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, cantar es bueno para
la salud mental. ¿Sí? Cantar, este núcleo del sujeto ahí está funcionando como un sustantivo. Y también puede aparecer con complementos verbales. Ah, miren, el comer es importante para la salud. O puedo comer eso. En general, los infinitivos, gerundios y participios funcionan como frases verbales. Puedo comer, suelo caminar, debo estudiar. ¿Ven? Con todos esos auxiliares se usa después el infinitivo. O voy a correr. El poder identificar el futuro con el verbo ir, más la preposición a, más infinitivo. Luego tenemos el gerundio, que puede cumplir funciones del adverbio. ¿Sí? Saltando de alegría, me enteré de la noticia. Saltando de alegría es una construcción de gerundio que nos va a funcionar como complemento circunstancial de modo. ¿Sí? O acá también, bueno, puse de ejemplo un complemento circunstancial de modo, arreglo el jarrón pegando los trocitos con mucho cuidado. Pero también puede aparecer con complementos verbales, como estoy caminando hacia tu casa. Y por último, el participio, la función esencial del participio es servir para los tiempos compuestos. Conjugamos el auxiliar haber y después se agrega el participio. ¿Sí? Habíamos ido, ¿sí? He caminado. Pero también puede cumplir las funciones del adjetivo. Y hay muchos que ya se interpretan directamente como adjetivo. Un hombre cansado, ¿sí? Los reconocemos porque terminan en ado, ido. He visto mi casa rejuvenecida. Ese visto es un participio y rejuvenecida es un participio que está funcionando como adjetivo. Son muy importantes porque pueden ser núcleos de diferentes funciones en la oración y tenemos que saber a qué palabra pueden llegar a reemplazar. ¿Sí? Seguimos. Vamos entonces a ver el adverbio, que ya hemos hablado mucho. ¿Sí? Lentamente, suavemente, ahí, sí, jamás, allí. Tenemos muchos tipos de adverbios. Viene del latín adverbum. Significa al lado del verbo o un modificador del verbo. Porque antes se lo entendía como este adjetivo que solo modificaba al verbo. Sin embargo, y como les explicaba antes, el adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. También a toda la oración, ¿no? Es una palabra léxica en algunos tipos de adverbio. Por ejemplo, los adverbios terminados en mente son léxicos, porque se pueden ir agregando más. Pero adverbio de afirmación, que sí, va a haber uno, no hay más. ¿Sí? Entonces, depende del tipo de adverbio. Entonces, son un tipo de palabra invariable, no cambian según género, ni número, ni tiempo, ni nada. Pueden modificar un grupo verbal, lo hizo estupendamente. A un adjetivo es muy alto, o a otro adverbio, lo hizo relativamente bien, o a toda una oración. Francamente, no sé qué decir. ¿Sí? Ese francamente es un modalizador, me modifica absolutamente toda la oración. Y acá tienen una clasificación de todos los adverbios que, bueno, como saben, los complementos circunstanciales en el sintaxis en general están compuestos por adverbios. ¿Sí? Bueno, duda, negación, afirmación, bueno, acá tenemos otros de afirmación. Sí, bueno, también, claro, ¿sí? Pero como ven, esto es una clasificación menos extensa que si habláramos de los de modo. Y sintácticamente, como les decía, pueden funcionar como complementos circunstanciales, modificadores del adjetivo o modificadores de otros adverbios. ¿Sí? Entonces acá, normalmente, ¿sí? Un circunstancial de modo modifica al predicado, compramos los vestidos allí, y ese allí es un circunstancial de lugar. Bastante sencillo los adverbios. Bueno, y esto era un poco una ejercitación para que reflexionaran qué pasa cuando esto lo convertimos en mente. Y se van a dar cuenta que no decimos descuidadamente, decimos descuidadamente, abiertamente, francamente,
¿Por qué? Porque los adverbios terminados en mente, que son la categoría plena, derivan de adjetivos, pero del adjetivo en femenino, ¿sí? Por eso que se tiene que modificar la terminación. Vamos con el último, quizás bastante relegado, que es la noción de interjección. La interjección es una palabra léxica, ¿sí? Se pueden ir agregando nuevas categorías de interjección, que se especializa en la formación de enunciados exclamativos. No tiene un contenido como el sustantivo o no caracteriza a alguien, sino describe acciones. Y con ellas se comunican sentimientos e impresiones y se ponen de manifiesto diversas reacciones. Entonces podemos saludar, hola, buenos días, animar, dale adelante, brindar o manifestar sorpresa, ¿sí? O manifestar dolor, manifestar algún sentimiento. Tenemos dos grandes divisiones. Las propias, que son las que son 100% interjección, uf, epa, ay, oh, va, ¿sí? Esas son interjecciones propias. Y las impropias son palabras que en contexto pueden servir como interjecciones y en otros contextos no. Hombre, viva, venga, dale, claro, ¿sí? Son, en realidad, en otros contextos pueden ser sustantivos, verbos, adverbios o adjetivos, ¿sí? Venga es un verbo, hombre es un sustantivo, ¿sí? Claro es un adverbio. Y pueden ser semánticamente, las identificamos como apelativas, es decir, apelo a la persona, me dirijo a alguien. Si yo digo hola, es una interjección apelativa. Estoy saludando a alguien. Y la expresiva digo, ¡eh! Es una, simplemente estoy expresando mi sorpresa. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sí? Expreso mis sensaciones, sentimientos y estados de ánimo. Sintácticamente, las interjecciones no modifican ni determinan otras categorías léxicas, aunque sí pueden tener complementos. Entonces tenemos ay de mí, ¿sí? No modifica nadie, ay, pero sí tiene un modificador indirecto que sería de mí. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, una interjección expresiva como buah, ¿sí? Que está llorando la madre de Mafalda, ¿sí? Porque, bueno, dice que no le gusta la bikini. Y una apelativa como felices fiestas para todos. ¿Sí? Entonces, ahí apelo a la otra persona. Bien, créanlo o no, vimos todas las clases gramaticales. Ustedes, como les digo, tienen el cuadernillo y en el cuadernillo tienen ejercitación de oraciones. Entonces, para ejercitar tipos de palabras, lo que tienen es un enlace dentro de Moodle en el que pueden acceder para hacer unas ejercitaciones que tienen específicamente, tienen su corrección hecha. Entonces, ustedes las realizan y se corrige en el momento. Si tienen dudas con la corrección, recuerden que los días miércoles y jueves de 4 a 5 y media yo voy a estar conectada por cualquier duda. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase que va a ser sobre oración simple.